Ya, está grabando. ¿Ya? Em, Solo para recordar, la última clase que nosotros vimos fue el jueves, del módulo 3, y ahí alcanzamos a analizar los aspectos que van a determinar cómo una proteína, esta cadena polipeptídica que puede tener arreglos locales, ¿ya? Y ya vimos cómo estos arreglos locales, alfa hélice, hoja beta plegada o giros beta, se pueden estabilizar para dar cuenta de la presencia de estas estructuras locales o de las estructuras secundarias. Y después vimos cómo esta estructura secundaria o esta cadena polipeptídica que tiene arreglos intramoleculares locales puede adoptar un plegamiento, ¿ya? Y que define en el fondo la estructura terciaria, ¿ya? Y analizamos las diferentes fuerzas de interacción y los diferentes tipos de interacción que van a determinar cómo esta cadena polipeptídica puede estabilizarse termodinámicamente, ¿ya? Vimos cómo se pueden formar los puentes de hidrógenos peptídicos o entre enlaces peptídicos, considerando el carácter polar o dipolar del enlace peptídico. También vimos cómo se pueden estabilizar a través de la interacción o la formación de un puente de hidrógeno entre un enlace peptídico y un grupo R, o entre un enlace peptídico y el solvente, o las moléculas de agua, siempre y cuando éstas estuvieran expuestas hacia la parte externa de la proteína. También vimos cómo en la parte interna de esta proteína, cuando adquiere este plegamiento en su conformación nativa, puede ser estabilizado por puentes de hidrógeno o por interacciones del tipo dipolo-dipolo entre grupos R, o interacciones del tipo dipolo-ion o ion-dipolo entre también grupos R, así como interacciones del tipo hidrofóbico. Entonces, si ustedes se fijan, todas esas interacciones son las que van a determinar cómo mi proteína puede adoptar este mínimo de energía o esta conformación más estable. Y cuando esa proteína, en este proceso de plegamiento, ¿ya?, adopta esa conformación, o digamos, adopta ese plegamiento en su conformación nativa o estructura terciaria, por ejemplo, se define a una proteína termodinámicamente estable y una proteína que va a tener una función en particular. También analizamos y dedujimos que, de acuerdo a las propiedades y características de los diferentes niveles de estructuración de la proteína, para que una proteína pueda alcanzar su conformación nativa, por ejemplo, en su estructura terciaria, va a depender de cómo y de qué tipo de interacciones se establezcan, ya sea en la cadena polipeptídica o en los grupos R. Y por lo tanto, es crucial la disposición de esos aminoácidos en la cadena. Es decir, para que esa proteína se pliegue, y va a depender de la ubicación de los grupos R en la estructura primaria. Por lo tanto, desde un punto de vista de la función y de la relación entre estructura y función, es importante considerar que la determina la estructura primaria y no la estructura terciaria, y tampoco la determina la estructura terciaria, perdón, secundaria, tampoco la estructura terciaria, porque la estructura terciaria se forma, ¿ya?, producto de las interacciones de los grupos R que están dispuestos en posiciones bien definidas en mi cadena, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que también lo vamos a ver cuando entremos al capítulo de enzimas, ¿ya?, y veamos cinética enzimática, vamos a ver que hay una dependencia del pH, dependencia de la temperatura, que tiene que ver con las propiedades del entorno de, por ejemplo, el sitio activo de la enzima, ¿ya? Y que si bien es cierto, uno dice, cuando cambia la estructura terciaria o cuando se altera la estructura terciaria se ve afectada la función de una proteína, ¿ya? Realmente, de quién depende la función, en este caso es la estructura primaria, porque si yo cambio un aminoácido de posición, cambia automáticamente el grado de interacción y el tipo de interacción, y por ende se genera un cambio conformacional dentro de la estructura de la proteína, y eso puede generar, obviamente, un cambio en la función o pérdida de la función. Entonces, no olvidarse que si una proteína, por ejemplo, se pliega, ¿ya?, y se establecen todas las interacciones que nosotros, por ejemplo, vimos, y
que determinan, por lo tanto, que esa proteína en esa conformación sea funcional, obviamente depende de su estructura terciaria. Pero la estructura terciaria en sí depende de la secuencia aminoácidica. Por lo tanto, es la estructura primaria la que define y determina la función de una proteína cuando ésta se pliega en su estructura terciaria, ¿ya? Entonces, en ese contexto, como para terminar este capítulo de proteína, en ese contexto es importante que ustedes consideren no solamente las interacciones que se establecen, en este caso, en esta proteína y que va a dar cuenta de su plegamiento en su conformación nativa, sino que también hay que considerar qué pasa cuando una proteína, por ejemplo, sufre un proceso de denaturación, ¿ya? Y solo para mostrarles, déjenme, ya ahí está, solo para mostrarles lo último de esta parte de la materia, compartir. Yo les había mostrado las estructuras terciarias y algunas características de algunas proteínas de tamaño o de peso molecular más o menos semejante, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, que es importante y eso lo vamos a analizar más profundamente cuando veamos cinética enzimática, ¿ya? Cuando uno habla de función de proteína, claramente dice relación con su condición nativa, ¿ya? Y esa condición nativa, ya dijimos, que está determinada por los grados o distintos tipos de interacción que se establecen intramolecularmente, ¿ya? Y obviamente si hay enlaces covalentes entre residuos y cisteína, también va a determinar un cierto grado de estabilidad. Y aquí yo les muestro un ejemplo. Esta es una curva o un gráfico que habla del porcentaje máximo de señal, que puede ser cualquier medida, ¿ya? Si uno lo analiza desde un punto de vista de la estructura, uno puede decir, tenemos un 100% de estructuración de mi proteína o tengo un 100% de función de una proteína. Es decir, es un parámetro arbitrario, cualquiera, en función de la temperatura. Y todos sabemos que la temperatura juega un rol importante en los procesos de denaturación de una proteína. Y básicamente las proteínas se denaturan cuando aumentamos la temperatura y llegamos a una temperatura crítica, ¿ya? Por alteraciones de los diferentes tipos de interacciones débiles que se establecen en la estructura terciaria, ¿ya? Y aquí ustedes tienen dos ejemplos, que en función de la temperatura cambia la señal para una enzima, que es la ribonucleasa A, o para una apomioglobina, o para otra proteína. Son dos enzimas que tienen, son dos proteínas que tienen funciones diferentes. La ribonucleasa A es una enzima, es una enzima que degrada ácidos nucleicos, en cambio la apomioglobina es una proteína transportadora de gases, ¿ya? CO2 u oxígeno, y que sea apo es porque no tiene presente el grupo prostético, que en este caso sería el grupo E. Pero significa que mantiene la estructura de la cadena polipeptídica en su conformación nativa. Y claramente aquí ustedes pueden ver que si hacen un barrido de temperatura cambia las propiedades y características desde el punto de vista de la estructura de la proteína. ¿Y qué les dice? Mire, que a este valor de temperatura, que se llama una temperatura media de transición, que es el 50% del cambio, ¿ya? Si ustedes se fijan, llega al 100%, parte del 0% al 100% y del 50%, a esta temperatura, esta proteína está en un estado de transición entre, si es grado de orden, por ejemplo, entre una proteína completamente ordenada respecto a una proteína completamente denaturada. Y básicamente lo que les muestra este gráfico es que la ribonucleasa A, como ya habíamos visto en la diapo anterior, aquí, ¿dónde está? Está en la primera diapo. No, está en las primeras diapositivas cuando yo se los mostré. Básicamente dice que esta diferencia de temperatura es porque mientras mayor sea la temperatura que yo necesito aplicar al sistema para generar un 50% del cambio de lo que yo esté midiendo en el DGI, está claro que es más estable, ¿ya? Entonces, entre la apomioglobina y la ribonucleasa, uno puede decir, mire,
este 50% del cambio en la apohemoglobina, que puede ser estructura, por ejemplo, se alcanza a los 65 grados. En cambio, la ribonucleasa se alcanza a los 58 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la apohemoglobina, por ejemplo, es una proteína más estable termodinámicamente que la ribonucleasa A, porque yo necesito mayor temperatura para generar un cambio, por ejemplo, en su estructura. Ese es un ejemplo. Yo prefiero mostrarles en más detalle estas propiedades que tienen que ver con los cambios en los procesos de denaturación o renaturación de una proteína cuando lo estemos analizando con las enzimas, ¿ya? Y por último, que tiene que ver con la presencia de enlaces covalentes entre residuos de cisteína, por ejemplo, también en proteínas. Ya vimos que, por ejemplo, acá, citocromo C no tiene enlaces covalentes entre residuos de cisteína, pero lisosima tiene 4, ribonucleasa, aquí está la ribonucleasa, miren qué volado soy. Y aquí la ribonucleasa también tiene 4. Entonces, esos enlaces covalentes intramoleculares entre residuos de cisteína, o los enlaces de cistina, le otorgan a la proteína un mayor grado de estabilidad, ¿ya? Porque romper un enlace covalente, usted tiene que aplicar una cantidad enorme de energía, a diferencia de las interacciones débiles, que baste y sobra con pequeños cambios de la energía, es decir, pequeños deltas de temperatura, y ustedes están ya alterando las interacciones débiles. En cambio, romper un enlace covalente, ustedes necesitan imprimir al sistema una cantidad enorme de energía para poder romper esos enlaces, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea el número de enlaces covalentes entre residuos y cisteína, obviamente una proteína es mucho más estable, ¿ya? Pero también tiene que ver con los procesos de denaturación y renaturación, ¿ya? Cuando yo tengo una proteína, y ahí vienen los experimentos de Anfinsen, cuando yo tengo una proteína, por ejemplo, la ribonucleasa, ¿ya? Ahí ustedes tienen la ribonucleasa, y la ribonucleasa tiene 4 enlaces covalentes entre residuos de cisteína. Bueno, como yo no veo la pantalla, espérense. Ahí. Por ejemplo, entre la cisteína 58 y la 110, entre la 72 y la 65, 84, 26 y 95 y 40. Para que exista un enlace covalente entre residuos de cisteína, la cadena primero se tiene que plegar y encontrar este mínimo de energía. Y cuando se pliega, y eso es producto de la formación de puentes de hidrógenos intramoleculares o interacciones del tipo dipolo-dipolo, ion-dipolo o ion-ion, fuerzas atractivas, es decir, todas las fuerzas de interacciones débiles que nosotros acabamos de mencionar y en la última clase, van a determinar que mi cadena adopte esta estructura de ovillo no estático. Y esa disposición o esas interacciones que van a definir este plegamiento de mi cadena va a determinar que la cisteína 72 quede muy, muy cerca de la cisteína 65, que la 26 quede cerca de la 84, y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, la 26 nunca está cerca de la 72, tampoco está cerca de la 58 y de la 110. Por lo tanto, no se podría formar un enlace covalente entre la cisteína 26 y la 58. ¿Por qué? Porque primero se tienen que establecer todas las interacciones débiles, ¿ya? Dipolo-dipolo, ion-dipolo, todas las que ya hemos mencionado. Esas son las que van a determinar que mi cadena se pliegue y se mantenga en este mínimo de energía. Y una vez que alcanza ese mínimo de energía, las cadenas quedan estabilizadas a través de ese tipo de interacciones débiles, ¿ya? Y por eso es que, como la cisteína 72 queda cerca de la 65, se puede formar un enlace covalente a través de una reacción de oxidación. Entonces yo oxido los grupos tioles, ¿ya? Y los grupos tioles pueden formar, por tanto, un enlace covalente entre átomos de azufre. Entonces, ¿cuál es el experimento de Anfinsen? Porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿el proceso de denaturación de una proteína es reversible? Sí, es reversible cuando hablamos de una proteína monomérica, es decir, monocatenaria, es decir, una proteína como la ribonucleasa que está constituida solamente por una cadena, ¿ya? Que está constituida solo por una cadena, pero tiene enlaces covalentes entre residuos de cisteína. Entonces, si yo denaturo esta proteína, ¿es factible de poder regenerar nuevamente su conformación nativa y restablecer su función? Sí. Entonces,
vamos a denaturarla. ¿Cómo se denatura? Bueno, para denaturarla yo tengo que agregar un agente denaturante, urea. La urea actúa como un agente denaturante de proteína. ¿Por qué? Porque compite, en este caso, por el grado de solvatación de las moléculas de agua en la interfaz. ¿Ya? Entonces, no solamente hay una competencia con las moléculas de agua en la interfaz de la proteína, sino que también altera las interacciones débiles intramoleculares de la proteína. Entonces, la proteína se denatura, pierde su estructura terciaria o su conformación nativa. Y además aquí estamos agregando beta-mercaptoetanol. Y el beta-mercaptoetanol es un agente reductor de los enlaces de los de los enlaces covalentes entre racimo y cisteína. Entonces, cuando agregamos un agente denaturante como la urea y después agregamos un agente reductor, se rompen los enlaces covalentes y se generan los grupos tioles libres. Entonces aquí yo tengo ahora mi proteína completamente denaturada. Ahora la pregunta es, esta proteína denaturada, que perdió su conformación nativa, ¿ya? A través de las alteraciones y pérdida de las interacciones electrostáticas y no electrostáticas intramoleculares, ¿puede ser regenerada? Es decir, ¿podemos renaturar la proteína? Sí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se necesita para poder renaturar la proteína? Ah, yo necesito eliminar la urea. Entonces, lavamos la proteína, le quitamos el agente denaturante, ya se lava la proteína y se elimina en este caso la urea. Y una vez que se elimina la urea, ¿cuál va a ser la tendencia natural de la cadena polipeptídica? Volver a establecer exactamente las mismas interacciones electrostáticas y no electrostáticas. ¿Por qué? Ah, porque está gobernada termodinámicamente. Es decir, la proteína vuelve a adoptar exactamente la misma conformación nativa, ¿ya? Y establecer, por lo tanto, las mismas interacciones débiles, ¿ya? Dipolo-dipolo, ion-ion, ion-dipolo, todos los puentes de hidrógeno, se restablecen todas esas interacciones débiles, volviendo a conformar su estructura o su estructura terciaria o su conformación nativa. ¿Ya? ¿Y por qué? Ah, porque ahí se obtiene un mínimo de energía y por lo tanto mi proteína es termodinámicamente estable. ¿Ya? Entonces, cuando vuelve a adoptar, y eso es lo que trata de mostrar el dibujito, vuelve a adoptar exactamente la misma disposición la cadena polipeptídica, ¿ya? A través de esas interacciones débiles. Entonces, nuevamente la cisteína 72 queda al ladito de la cisteína 65, la 26 al ladito de la 84, y así sucesivamente. Pero están los grupos tioles libres. Entonces, ¿cómo yo puedo restablecer los enlaces covalentes? Ah, lo restablezco ahora agregando un agente oxidante. Entonces, si yo agrego un agente oxidante, o sea, si yo agrego, claro, un agente oxidante, permito que los grupos tioles se oxiden y por lo tanto se vuelven a formar los enlaces covalentes entre ellos. ¿Ya? Y así se regenera, por ejemplo, la actividad ribonucleasa. ¿Ya? Es un experimento y eso es válido, obviamente, para las proteínas monocatenarias, como ejemplo, la ribonucleasa, donde esa cadena puede nuevamente, y no es que pueda, va a volver a adoptar exactamente la misma conformación nativa debido a que siempre se van a establecer las interacciones electrostáticas y no electrostáticas que van a determinar que mi proteína sea termodinámicamente estable. Es decir, siempre va a adoptar la misma conformación, que es la conformación más estable o con menos energía interna. ¿Ya? Y eso va a significar que esos residuos de cisteína, nuevamente la 72 quede al ladito de la de 65 y no al lado de la de 40 o la de 95, porque si no, ahí cambiaría, obviamente, eh, la conformación nativa. ¿Ya? Entonces, sí se puede restablecer la característica, digámoslo, de conformación nativa de una proteína, siempre y cuando esta sea una proteína monocatenaria. ¿Ya? ¿Qué pasa por una proteína bicatenaria? Por ejemplo, aquí ustedes tienen la insulina. La insulina está constituida por dos cadenas, la cadena A, la cadena B, y ambas cadenas se encuentran estabilizadas por enlaces covalentes intermoleculares. Ahora, no son intra, son intermoleculares. Pero ¿qué pasa si yo rompo? Agrego un agente reductor acá. Se generan los grupos tioles libres y por lo tanto las cadenas se separan. ¿Qué probabilidad hay
existe de que ambas cadenas vuelvan en un proceso de renaturación a restablecer exactamente el mismo enlace covalente entre la cisteína, si esta es la 5, la 6, la cisteína 7 con la cisteína 7 de la cadena B, ninguna. La probabilidad es 0 realmente. Porque puede formarse entre esta cisteína y esa cisteína, o entre esa y esa, o entre esa y esa. Y eso solamente va a depender de la colisión o los choques colisionales que permiten una interacción entre ambas cadenas. Por lo tanto, para una proteína bicatenaria, como por ejemplo la insulina, es completamente imposible un proceso de renaturación, ¿ya? Especialmente, ¿por qué? Porque estas dos cadenas, cuando rompan los enlaces, se van a separar y por lo tanto la probabilidad de que exactamente choquen para restablecer en un mismo punto un enlace covalente es imposible, ¿ya? Entonces, eso tenganlo en consideración respecto de, después lo vamos a volver a analizar para, o cuando veamos las enzimas, ¿ya? Ok, entonces, ok, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya? Sí, Era lo que profe. faltaba, era lo que faltaba por indicar respecto a la estructura de proteína. Gemma, En la consulta al final eran las interacciones débiles las que determinaban como el mínimo de energía, así como para que sean termodinámicamente estables. son las interacciones débiles. Es decir, lo primero que la cadena va a hacer es buscar este mínimo de energía. Y una vez que encuentra ese mínimo de energía, se establecen las interacciones electrostáticas que van a determinar que esa configuración o conformación sea la más estable termodinámicamente. Y ahí se va a quedar. O sea, no es que empiece a buscar, a ver, ¿ya? Sino que la cadena se pliega y se forman interacciones, ¿ya? Por ejemplo. Pero si esta es la conformación termodinámicamente menos estable, entonces esa interacción es muy inestable energéticamente, y ¿qué es lo que hace la cadena? Se acomoda, se empieza a acomodar y busca y sigue buscando las interacciones electrostáticas y no electrostáticas que determinen que esa cadena sea energéticamente muy estable, es decir, que tenga un mínimo de energía o que tenga una cantidad de energía interna muy, muy pequeña que haga que esa cadena ahí sí se estabilice y ahí se formen las interacciones electrostáticas y no electrostáticas que van a definir que esa cadena alcance su conformación nativa y que sea termodinámicamente estable, ¿ya? Y una vez que eso ocurre, ahí recién se generan o se establecen los enlaces covalentes entre residuo y cisteína. Pero ojo, una proteína, y ya le mostré algunos ejemplos, no necesariamente tienen que tener enlaces covalentes entre residuo y cisteína para que sean estables y sean funcionales termodinámicamente. Hay proteínas que no lo tienen. Pero el caso de la ribonucleasa, que sí los tiene y es parte de su estabilización termodinámica, la formación de estos enlaces covalentes, para que eso ocurra, la cadena primero se tiene que plegar, ¿ya? Se tienen que establecer las interacciones débiles, todas las interacciones débiles, y una vez que alcanza ese mínimo de energía, ahí recién se forman los enlaces covalentes entre residuo y cisteína para determinar la estabilización de la conformación nativa, ¿ya? Y no es al revés. Esa es la idea. Gracias, profe. Ya, súper. Profe, ¿Quién me habla? yo Tonka. Ah, Tonka. Sí, me apareció el nombre. Cuéntame, Tonka. Profe, ¿los giros beta se consideran estructura secundaria o son Sí, como el... ¿Sí? sí. Ah, ya. Sí, esa era la pregunta. Se consideran estructuras secundarias. Algunos libros lo llaman como interconectores o como puntos de interconexión entre estructuras secundarias. Pero resulta ser que cualquier giro que sea una interconexión entre estructuras secundarias o que sean los cambios de dirección de una hoja beta plegada, cada uno de esos giros tiene exactamente la misma, digámoslo, estructura o tiene la misma conformación. Es decir, que se forma un puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo del residuo que entra al giro con el hidrógeno amido del cuarto residuo que sale del giro. Y como eso se repite en cada uno de los giros,
uno puede, por lo tanto, considerar el giro beta como una estructura secundaria. ¿Ya? Por definición, la estructura secundaria es periódica. Entonces, miren, si yo tengo todos estos giros, tengo 20 giros en mi estructura y resulta ser son todos iguales, porque todos se estabilizan, por ejemplo, con el mismo tipo de interacción y entre los mismos átomos, cumpliendo exactamente con la misma regla, entonces sí es considerado una estructura secundaria. ¿Ya? Ok. Uy, se me perdió el... ¿Dónde está? Espérense, se me perdió la pantalla. Hasta acá. Voy a cerrarlo acá. Ok. Ahora que ya tenemos un contexto general, esperen un segundito que se me... Ahí mejor. ¿Por qué no se mueve esto? Ahí está. Como ya hemos analizado en el contexto general las propiedades y características estructurales de las proteínas, yo no les voy a pasar toda la clasificación de las proteínas, pero hay proteínas que se clasifican en función de su estructura, se clasifican en función de si tienen o no tienen, si están o no están unidos a ciertos grupos. Por ejemplo, no sé, puede estar unido a un carbohidrato, pueden estar unidos a lípidos, o pueden estar unidos a otro tipo de macromolécula. ¿Ya? También las proteínas pueden ser clasificadas en base a su función, o a la función que ellas realizan. Y solamente me voy a tomar de esa última idea para entrar al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo dice relación con las propiedades de las enzimas. Entonces, si bien es cierto, es un capítulo que nosotros vamos a ver in extenso, catálisis, cinética, después vamos a ver regulación, inhibición y regulación alostérica, es decir, es un capítulo bastante fuerte de enzimas, corresponde a un tipo de clasificación de las proteínas, ¿ya? Entonces, como yo decía, mire, las proteínas se pueden clasificar en proteínas monocatenarias o bicatenarias, es decir, entre el número de cadenas, o se pueden clasificar en función de si son proteínas globulares o son proteínas fibrilares, ¿ya? O se pueden clasificar, por ejemplo, en proteínas en base a su función. Mire, tenemos proteínas transportadoras, como la hemoglobina, tenemos proteínas de reconocimiento en la superficie celular, como por ejemplo las integrinas, tenemos proteínas que cumplen la función de transporte a nivel de membrana, por ejemplo, las translocasas o sistemas de canales iónicos, o tenemos proteínas, por ejemplo, que cumplen la función de catalizar o llevar a cabo un proceso de transformación química de un soluto o de una molécula. Las enzimas. Entonces, dentro de esta clasificación general de las proteínas, nosotros nos vamos a enfocar solamente en una en particular, y es en base a su función. Es decir, vamos a ver el capítulo de enzimas, y sin olvidarse que las enzimas son proteínas, y por lo tanto, las enzimas, cuando nosotros las tratemos como enzima y veamos, por ejemplo, la catálisis y veamos la cinética, vamos a estar haciendo alusión a la relación estructura y función. Entonces, muchas de las enzimas que nosotros analicemos durante este semestre van a ser enzimas que en su conformación nativa, ¿ya? Acuérdense, en su conformación nativa, estas enzimas o estas proteínas son funcionales. Entonces, ¿cuál es la conformación nativa de una enzima? Ojo, puede ser una estructura terciaria, ¿ya? O puede ser una estructura cuaternaria. Y la estructura cuaternaria es tan sencilla como una asociación de estructuras terciarias, ¿ya? Entonces ahí hablamos de subunidades, pero estas subunidades se asocian entre sí y se estabilizan solamente por interacciones débiles. Nunca en proteínas globulares ustedes van a encontrar enlaces covalentes intermoleculares, no. ¿Ya? Solamente se encuentran en proteínas fibrilares, pero en proteínas globulares la asociación, ¿ya?, de diferentes subunidades
¿ya? Para dar cuenta de la estructura cuaternaria, como por ejemplo en la hemoglobina, solo son a través de interacciones débiles electrostáticas y no electrostáticas, ¿ya? Entonces, cuando hagamos relación respecto de la función de estas enzimas, siempre ustedes tienen que considerar que estas enzimas se encuentran en su conformación nativa, ¿ya? Porque ahora estamos viendo y vamos a ver cuáles son los factores que van a determinar, por ejemplo, que una enzima lleve a cabo un proceso de transformación químico para transformar un soluto en un producto, ¿ya? O un reactante en un producto. Y eso es lo que después en metabolismo nosotros lo vamos a ver asociado a una ruta metabólica, ¿ya? Entonces siempre tienen que considerar que esas enzimas van a estar siempre llevando a cabo su función catabólica o su función catalítica, perdón, ¿ya? Asociada en este caso a su conformación nativa, donde tiene que haber una relación muy, muy estrecha entre ahí está. Tiene que haber una relación muy estrecha entre la conformación y la función. Entonces, en este capítulo, ¿qué pasó? Ah, apreté otra cosa. Aquí, ¿ya? Entonces, en el capítulo de enzimas, se me perdió de nuevo Déjeme compartirlo antes. En este capítulo de enzimas, nosotros vamos a considerar algunos aspectos que son importantes. Bueno, ahí está. Hay que ponerle modalidad presentación. Algunos aspectos que son importantes. Primero, obviamente, ¿qué son las enzimas? Las enzimas, primero son proteínas, ¿ya? Y después vamos a ver también que estas enzimas o proteínas pueden tener dentro de su estructura y su conformación nativa otros grupos. Y entonces vamos a definir enzimas que presentan, por ejemplo, un grupo prostético. Ya se los voy a mencionar. Pero en términos generales, ¿ya? Las enzimas son conocidas como catalizadores biológicos. ¿Qué significa eso? Que son esenciales para poder llevar a cabo un proceso de transformación química. Entonces yo tengo un sustrato y ese sustrato va a sufrir una modificación química que va a estar mediada por las enzimas y esas modificaciones químicas van a generar lo que definimos como un producto. Y dentro de este proceso de transformación química, obviamente un producto es completamente diferente al sustrato y viceversa, ¿ya? Entonces, sí o sí, dentro de la definición general de las enzimas como catalizador biológico, es llevar a cabo un proceso de transformación química. ¿Y qué consideran ustedes un proceso de transformación química, por ejemplo? Alguien que me dé una idea. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O se fueron todos? Cambien la disposición de los átomos. ¿Qué quiere decir con eso? O un ejemplo mucho más tangible. Intercambio de electrones. Pero, por ejemplo, no sé, en química general o en el curso que ustedes estuvieron de química general y orgánica, algún cambio, Benjamín dice adición, eliminación, sustitución, pero ¿de quién? Oxidación, pero no en tono de pregunta, Michelle. Quítale el signo de pregunta. Oxidación, la oxidación es un cambio químico. Una reacción de adición, de eliminación o sustitución también es un cambio químico. O un ejemplo mucho más tangible. No sé, un azúcar, la combustión de un azúcar. Y todos
una combustión de un azúcar, por ejemplo, un carbohidrato en presencia de oxígeno, que es un proceso oxidativo, genera CO2 y agua. Ahí estamos cambiando las propiedades del reactante y estamos generando productos completamente diferentes. Partimos de una molécula de glucosa, un C6H12O6, que en presencia de oxígeno genera CO2 y agua. Ahí tienen ustedes un cambio químico. ¿Y cuál es el cambio químico que hay detrás de ese proceso? Una oxidación. Es decir, un alcohol, como un carbohidrato, que es un polialcohol, o podría ser considerado un polialcohol, a pesar de que tiene un aldehído. Por ejemplo, estoy pensando en la molécula de glucosa, pero resulta ser que en presencia de oxígeno, y obviamente con calor, combustión, generamos CO2 y agua. Está cambiando el estado de oxidación del carbono. Y estamos generando productos que son completamente diferentes a nuestros reactantes. Bueno, ahí ustedes tienen un cambio químico. Y por lo tanto los cambios químicos dicen relación con cambios que le están ocurriendo a los átomos dentro de la molécula y que pueden estar asociados, por ejemplo, solamente... se me fue la palabra. Pueden ser cambios, por ejemplo, asociados a grupos funcionales, a un átomo en particular dentro de mi molécula. Por ejemplo, yo tengo un alcohol y lo transformo y lo oxido en un aldehído, ¿ya? Entonces el etanol lo puedo transformar a un acetaldehído. Ahí solamente estoy cambiando el estado de oxidación del carbono que está unido al alcohol y que después se transforma en un carbono aldehídico. Entonces ahí hay un cambio de oxidación en un grupo funcional, ¿ya? Del átomo de carbono que está en este caso unido a un grupo funcional. Y si yo ese átomo esa molécula de etanol en presencia de oxígeno lo llevo a CO2 y agua, ahí estoy generando productos completamente diferentes. Entonces puede haber una pequeña modificación química asociada a un grupo funcional, o podemos generar de partida productos completamente diferentes, que puede ser, como dice Benjamín, una reacción de adición, o una reacción de eliminación o sustitución. Entonces si yo tengo, por ejemplo, una molécula de glucosa y en presencia de ATP, ¿ya? El adenosín-trifosfato actúa como un donor de grupo fosfato y genero glucosa 6-fosfato más ADP, donde el ATP actúa como un donor de grupo fosfato. Entonces tiene que haber, en esa reacción química, ATP actúa como un donor de grupo fosfato y se lo transfiere, en este caso, al carbono 6 de la glucosa. Ahí ustedes tienen una reacción química y por lo tanto ya no es glucosa, sino que ahora tenemos glucosa 6-fosfato. Y esa reacción es a través de un proceso de transferencia de un grupo fosfato de un donor a un aceptor. Entonces ahí no hay cambio de oxidación del átomo de carbono, solamente está la transferencia y adición de un grupo, ¿ya? Entonces, esos son cambios químicos, ¿ya? Entonces, como catalizadores biológicos, las enzimas lo que hacen es generar cambios intramoleculares, ¿ya? En mi reactante para transformarlos en una molécula completamente diferente, ¿ya? Y eso hacen todos los catalizadores. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el efecto de ese catalizador. Si bien es cierto, transformar un sustrato en producto, pero también viene asociado a las diferencias energéticas que se generan, o diferencias energéticas que involucran este proceso de transformación química, ¿ya? Pero en términos generales, tal como muestra la diapo, son catalizadores biológicos, ahí ya vimos algunos ejemplos, son eficientes. La eficiencia tiene que ver con, si yo tengo 5 moléculas de sustrato, voy a transformar esas 5 moléculas de sustrato en 5 moléculas de producto. Eso es eficiencia. Porque si yo tengo una enzima que solamente tengo 5 sustratos y resulta ser que me transforma uno, resulta ser que es muy poco eficiente, ¿ya? Pero el concepto de eficiencia tiene que ver básicamente con la capacidad que tiene ese catalizador de poder llevar a cabo un proceso de transformación químico de todo mi sistema. Son versátiles en el sentido en que se pueden adaptar a las condiciones fisiológicas, pero todos sabemos que estas enzimas o estos catalizadores son específicos, ¿ya? Y la especificidad obviamente va a estar relacionada con la relación que existe entre la estructura de mi sustrato y la estructura de mi sitio activo. Entonces, si bien es cierto, las enzimas son eficientes, son versátiles, ¿ya? Pero
tienen una característica que es bastante más importante, que es la especificidad, ¿ya? Hay algunas enzimas que son muy poco específicas y por lo tanto pueden reconocer azúcares de 6 átomos de carbono. Entonces pueden reconocer manosa, galactosa, glucosa, etc. ¿Ya? Y obviamente va a cambiar la eficiencia, porque igual cambia un poco la estructura. Pero hay enzimas que son tan específicas que son capaces solamente de reconocer uno de los dos isómeros, ¿ya? El R o el S, o el L o el D, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una alta especificidad y que tiene que ver básicamente con la disposición de los átomos del sustrato, en este caso, que es capaz de reconocer si el grupo está hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo, para diferenciar un isómero de otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar nosotros con enzimas que son muy específicas y con enzimas que no son tan específicas, ¿ya? Y otra característica importante de las enzimas es que son regulables, ¿ya? Para poder en el fondo entender y comprender cómo se lleva a cabo una ruta metabólica, basta y sobra que nosotros sepamos la secuencia de reacciones que va a determinar cómo una molécula de glucosa, por ejemplo, se oxida hasta piruvato, glicólisis. Y eso químicamente se puede llevar a cabo sin ningún problema. El punto está en que cuando está, por ejemplo, esa ruta metabólica asociada a una condición metabólica, es importante que bajo ciertas condiciones metabólicas se active, por ejemplo, esa ruta catabólica. Pero en otras condiciones necesitamos que esa ruta catabólica no sea activa, ¿ya? Que no se active. Entonces, dependiendo de la condición metabólica, se puede controlar que esa ruta metabólica se lleve a cabo, sea un proceso degradativo, o sencillamente la detengamos o la inhibamos, o la controlemos. Ese es el concepto de regulación. Por lo tanto, para que podamos controlar en qué momento se lleve a cabo ese proceso de transformación química, tenemos que tener puntos de control dentro de esta ruta metabólica. Y resulta ser que ahí las enzimas juegan un rol importante debido a que ellas pueden ser regulables. Ahora, si yo tengo una ruta metabólica, por ejemplo, de 10 pasos, como la glicólisis, para poder controlar el flujo de metabolitos a lo largo de esta ruta catabólica, yo tendría, o el sistema tendría que controlar y regular la actividad enzimática de cada una de las 10 enzimas que llevan a cabo este proceso catalítico. ¿Sería necesario controlar y regular todas las enzimas de este proceso? ¿O regulando una o dos sería suficiente? ¿Qué opinan? ¿Nadie más quiere opinar? ¿Pero a qué se refiere Benjamín con regular una porque las otras cambian su actividad? El solo hecho ya que cambien la actividad es porque yo la estoy regulando. Entonces, ahí no entiendo un poco su observación. ¿Está preguntando Alejandra? Porque hay un signo de pregunta. No, se subentiende que estamos en condiciones fisiológicas, por lo tanto no deberíamos tener efectos externos. O sea, si ustedes tienen una ruta metabólica, y esa ruta metabólica ustedes tienen un punto de regulación, ¿ya? Por ejemplo, en la mitad de la ruta, y ustedes inhiben y regulan la actividad de esa enzima, está claro que van a regular el flujo de metabolitos a través de la cadena. Es decir, si yo inhibo en este paso, se va a empezar a acumular los metabolitos hasta este paso, y de aquí van a ir a menor velocidad de transformación. Si yo lo inhibo, por ejemplo. Entonces, claro, yo podría controlar la actividad de una de las enzimas de toda mi ruta para tener un control del flujo de metabolito a través de ella.
Y resulta ser que la glicólisis, bueno, y sería suficiente el poder controlar una enzima, ¿ya? O regular una enzima para poder controlar una ruta metabólica. Para el caso de la glicólisis, que tiene, por ejemplo, 10 enzimas y 10 pasos catalíticos, presenta 3 puntos de regulación, ¿ya? Y con esos 3 puntos de regulación, solamente 2 de ellos dependen de la condición metabólica. El otro punto de regulación no depende de si estamos en hipo- o hiperglicemia, pero sí depende de la concentración intracelular de glucosa y de fructosa, que de una u otra manera también está relacionada con la condición de hipo- o hiperglicemia, ¿ya? Pero el concepto de hipo- o hiperglicemia tiene que ver con los niveles plasmáticos de glucosa. Entonces, en general, las rutas metabólicas, basta y sobra con poder regular 2 o 3 enzimas y tener el control de esta ruta, ¿ya? Ahora, entonces, si yo pienso en una ruta catabólica y después en una ruta anabólica, es decir, si voy hacia la generación de productos y la anabólica va en sentido contrario, desde los productos hacia los reactantes, sería crucial y sería realmente relevante el tener un punto de regulación que controle de manera automática y simultánea ambas rutas metabólicas. Ahora, si no fuese así, basta y sobra con que yo controle en ambas rutas metabólicas, controle una o 2 enzimas, para poder en el fondo definir cómo estos metabolitos o canalizar el flujo de estos metabolitos. Pero resulta ser que ese es un factor también súper relevante desde un punto de vista de las propiedades y características de las enzimas, es decir, que sean o que tengan las particularidades de ser regulables. Y después vamos a ver que en la glicólisis, que es una ruta catabólica, y la gluconogénesis, que es una ruta anabólica o biosintética, presentan un punto de regulación que es simultáneo para ambas rutas metabólicas. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una condición de hiperglicemia, por ejemplo, el hígado va a favorecer hacer la glicólisis, pero no tiene sentido activar la gluconogénesis. Y al contrario, cuando estamos en una condición de hipoglicemia, vamos a ver que se va a activar la gluconogénesis, pero no tiene ningún sentido fisiológico ni metabólico de activar la glicólisis, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones metabólicas podemos controlar en un solo punto 2 rutas metabólicas, ¿ya? Y esa es una de las características más importantes, o no sé si más importante, pero una de las características que son muy importantes de las enzimas, que gracias a que estas enzimas pueden ser regulables, podemos por lo tanto controlar el flujo de los átomos o de los metabolitos que vayan en una dirección o en otra, dependiendo obviamente de la condición metabólica, ¿ya? Otra cosa importante y que tiene que ver con lo último que analizamos del concepto de denaturación de una proteína es que la actividad catalítica de las enzimas obviamente depende de la integridad de su conformación nativa. Si denaturamos una enzima, está claro que va a perder función y va a perder actividad metabólica, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la estabilidad de la conformación nativa de una enzima? Bueno, depende del pH, depende de la temperatura, depende de la fuerza iónica, ¿ya? Y no sé qué otra. Depende de la fuerza iónica. Esas 3, ¿ya? ¿Por qué depende de la fuerza iónica? La fuerza iónica es cuando usted, por ejemplo, una proteína, una solución de proteína, ustedes le agregan cloruro de sodio, sulfato de amonio, etc. Y básicamente lo que hacen las sales es competir con el grado de solvatación de mi proteína. Y si yo le agrego mucha sal, y esta sal que se ioniza en cloruro y en sodio, o en sulfato negativo y en amonio positivo, empiezan a competir, ¿ya?, con las moléculas de agua que están estabilizando la superficie de mi proteína, y le quitan esas moléculas de agua, ¿qué es lo que le ocurre a la proteína? Tiene que volver a reacomodarse estructuralmente para minimizar, ¿ya?, ese efecto termodinámico que correspondería a una desestabilización por pérdida de interacciones, en este caso débiles, con las moléculas de agua. Y va a llegar un momento en que si es tanta la fuerza iónica, entonces la proteína empieza a cambiar completamente su conformación y va a favorecer que estos grupos R polares que estaban siendo antes estabilizados por el solvente, ahora le quitaron las moléculas de agua, ellos se tienen que reacomodar para volver a minimizar
ese efecto y encontrar un mínimo de energía, al final la proteína termina distendiéndose y estabilizándose por interacciones hidrofóbicas y termina precipitando. Bueno, ese es un clásico ejemplo de técnicas de separación de proteínas, que es por precipitación por sal. Entonces la fuerza iónica es extremadamente importante mantenerla constante, debido a que cambia la integridad de la conformación nativa de las enzimas. La temperatura, exactamente lo mismo que analizamos recientemente con las proteínas en su conformación nativa. ¿Cuál es el efecto de la temperatura? Alterar las interacciones débiles. Entonces, si yo aumento la temperatura, se rompen interacciones débiles y básicamente lo que hacen estos grupos es tratar de reubicarse, de reacomodarse para nuevamente buscar un punto de estabilización termodinámica. Y eso va generando, si ustedes siguen aumentando la temperatura, se van alterando más interacciones electrostáticas y va a llegar a un punto en que esta proteína se desarme completamente, se estabilicen por interacciones hidrofóbicas y termine precipitando. Lo que le ocurre a la clara de huevo o la albúmina cuando uno la lleva por sobre 100 grados de temperatura en un sartén, en una pequeña capa de aceite, ¿ya? Y el efecto del pH también es crucial. Si bien es cierto, el pH fisiológico se mantiene constante, ¿ya? Cuando uno trabaja en el laboratorio, el pH es crucial mantenerlo constante. Entonces, en ese sentido, el pH juega un rol de desestabilización de la conformación nativa de cualquier proteína, no solamente de la enzima, de cualquier proteína. En la enzima es crucial porque la actividad catalítica de esta enzima sí depende del pH, ¿ya? ¿Y cuál es el efecto? ¿Cómo se imaginan ustedes el efecto del pH? ¿Ah? ¿Cómo me podrían explicar que el pH pudiese estar afectando la conformación nativa de una proteína o de una enzima? ¿Cómo creen ustedes? ¿Pero a qué se refiere Alejandra por la dependencia de los grupos R? Siempre y cuando, por cambio de la carga de la proteína, los grupos R se protonan, se desprotonan también por la característica ácido-base de los aminoácidos. Muy bien, ¿ya? Y Lisette por su ionización en el medio. Muy bien. Es decir, obviamente el pH va a tener un efecto sobre aquellos grupos R que, por ejemplo, están formando una interacción débil entre ellos. Pero si ustedes cambian el pH, puede ser que estén cambiando el grado de ionización de una de las especies, o puede ser de ambas especies, y si cambian el estado de ionización de ambas especies, puede resultar que esto genere un efecto repulsivo y, por ejemplo, las cadenas se terminen separando. Obviamente el pH tiene un efecto más relevante sobre aquellos grupos R que se ionizan, o sea, que se ionizan, ¿ya? Que se protonan o se desprotonan, esa es la idea, ¿ya? El pH no va a tener un efecto, no sé, pues sobre los grupos R de aminoácidos apolares, no tiene efecto. Pero si yo tengo un residuo de cisteína, ¿ya? Tengo un residuo de tirosina, que dependiendo obviamente de cuáles son los vecinos más cercanos que tengan estos dos grupos R, puede ser que los grupos ionizables, subgrupos R ionizables, donde la cisteína es de 8.8 y la tirosina es de 10.07, quizás pueden cambiar ese grado de ionización y ser más sensibles a pH fisiológico, porque eso también va a depender de los vecinos que tengan al lado. Entonces, si yo tengo vecinos que sean buenos vecinos, atrayentes de electrones, el enlace oxígeno-hidrógeno de la tirosina, del grupo fenol, se va a debilitar y por lo tanto ese hidrógeno puede ser liberado como un protón y lo más probable que ocurra no a pH 10, sino que a un pH más cercano al fisiológico, ¿ya? Pero es más notorio, obviamente, si yo tengo, o si en nuestra cadena hay residuos de de glutámico aspartico, que a pH 7 están con carga negativa, pero si yo cambio el pH y se protonan, pierden la carga negativa y por lo tanto cambia el tipo de interacción. Ya no es una interacción del tipo ion-ion, sino podría ser
dipolo-ion, y esa es una interacción un poco más débil, y dipolo-dipolo un poco más débil, ¿ya? Entonces, puede que cambien los tipos de interacciones y por lo tanto las energías asociadas a esas interacciones. Y eso va a traer como consecuencia obviamente que la cadena se empiece a reacomodar, siempre tratando de encontrar este mínimo de energía, ¿ya? Entonces, las condiciones experimentales o las condiciones fisiológicas son extremadamente relevantes para definir la estabilidad termodinámica y la estabilidad estructural de una enzima, ¿ya? Y ahí nosotros nos referimos al concepto de conformación nativa, ¿ya? Otra característica es que las enzimas pueden requerir cofactores. Pueden requerir fierro, magnesio, manganeso, zinc, por nombrar algunos. ¿Qué importancia tienen los cofactores, que son iones metálicos de transición o no transición? ¿Ya? Son importantes porque pueden, y les voy a mostrar unos ejemplos después, pueden estabilizar, por ejemplo, el sustrato en el sitio activo. O, por ejemplo, el fierro más 2, que es el más clásico, presente en los citocromos, en los grupos M, puede participar en reacciones de óxido-reducción. Entonces, en algunas enzimas, los cofactores pueden actuar en reacciones de óxido-reducción, o en otras enzimas, como por ejemplo la alcohol deshidrogenasa, presente en nuestros hepatocitos, ¿ya? Que tiene ion zinc en el sitio activo, permite estabilizar el sustrato en el sitio activo para favorecer un tipo de catálisis que es la catálisis ion metálica, por ejemplo. ¿Qué es lo que se conoce como grupo prostético? Hay enzimas que también dentro de su estructura tienen lo que se define como un grupo prostético. Y tal cual como aparece ahí entre paréntesis, corresponde a una molécula metal orgánica. ¿Ya? Es decir, no forma parte de mi cadena polipeptídica, ¿ya? Pero este grupo prostético en algunas enzimas está unido covalentemente al esqueleto hidrocarbonado de las enzimas. O, en algunas otras enzimas, este grupo prostético está unido a través de interacciones fuertes, ¿ya? No covalentes, a este esqueleto de mi cadena polipeptídica, ¿ya? Por ejemplo, la peroxidasa de rábano es una peroxidasa, ¿ya? Una enzima cuyo grupo prostético es un grupo M. Pero ese grupo M, uno experimentalmente en el laboratorio uno se lo puede sacar. Le puede sacar el grupo M. Y eso significa que ese grupo M, que es un grupo prostético, no está unido covalentemente a mi proteína. Y esas se llaman apoproteínas, ¿ya? Ese es otro concepto que está escrito más abajo en la diapositiva. Es decir, pero si yo a esa proteína yo le quito el grupo M, pierde la función. Entonces ya no es una proteína funcional, ¿ya? Ojo, ahí no cambiamos el concepto de, o sea, no es por un concepto de denaturación. Ahí la función de mi enzima depende del grupo prostético. Entonces, las enzimas que presentan grupos prostéticos para su función, obviamente la presencia de este es crucial, ¿ya? Si usted le sacan el grupo prostético, la enzima ya no va a cumplir la función para la cual fue diseñada, ¿ya? Entonces, este grupo prostético puede estar interaccionando fuertemente con el esqueleto de la enzima o puede estar unido covalentemente, ¿ya? Pero ese es el concepto del grupo prostético. Yo les voy a mostrar después, más adelante, enzimas que son extremadamente importantes en los procesos de óxido-reducción en nuestras rutas metabólicas, ¿ya? Pero hay dos tipos de enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción. Una de ellas utiliza un grupo prostético que es un flavina-adenina dinucleótido, y resulta ser que esas enzimas, ¿ya? Transportan electrones. Entonces, en una reacción de óxido-reducción se transportan electrones a través de la enzima, pero lo hacen a través de un grupo prostético, que son los flavin-adenina dinucleótidos. Pero hay otras enzimas que también participan en reacciones de óxido-reducción, pero no transportan electrones, sino que transportan iones hidruros, ¿ya? Y los iones hidruros no es más que un átomo de hidrógeno o un protón, ¿ya? Es decir, es un par electrónico con el contraion correspondiente, que es un protón. Entonces, se escribe de esta manera. Un hidrógeno, punto negativo. Es un ion hidruro, ¿ya? Y esas proteínas, ¿ya?, que participan en reacciones de óxido-reducción, pero transportando iones hidruros, entonces utilizan el concepto de
coenzimas, y eso también aparece ahí en la diapo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que son dos reacciones de óxido-reducción, pero una asociada a proteínas cuyos grupos prostéticos transportan electrones, y otras enzimas cuya coenzima transporta iones hidruro. ¿Ya? Y eso también, después también les voy a indicar yo que esas dos reacciones, que son extremadamente importantes, que nosotros las vamos a ver durante todo el semestre, estas dos reacciones son muy fáciles de reconocer cuando ustedes vean cambio en el estado de oxidación del carbono. ¿Ya? También se los voy a indicar más adelante. Entonces, ahí ustedes tienen los conceptos generalmente asociados a estas enzimas, ¿ya? Que obviamente son importantes de considerar. Ahí ustedes pueden ver después sin ningún problema los ejemplos que aparecen no solamente en las diapos, sino que en los libros. Ahí ustedes tienen algunas enzimas con cofactores, ¿ya? Obviamente para nosotros, hexoquinasa, glucosa 6-fosfatasa, piruvato quinasa, tienen magnesio más 2. Después ustedes mismos se van a dar cuenta que en todas las reacciones donde ATP sea un sustrato o sea un producto de la reacción, las enzimas asociadas a esa reacción van a tener presente en su sitio activo un cofactor magnesio para la estabilización de la carga negativa del ATP, porque el ATP va a tener, o sea, a pH fisiológico tiene 4 cargas negativas. Entonces, ¿cuál es la función del magnesio, por ejemplo, en el sitio activo de la hexoquinasa, que es la primera enzima de la glicólisis? Estabilizar las cargas negativas del ATP, ¿no? Pero ahí el magnesio es, en este caso, un cofactor que solamente permite la estabilización del sustrato en el sitio activo, ¿no? Como ejemplo. Aquí ustedes ven otros ejemplos respecto de enzimas, ¿ya? Asociadas a la función en particular. Obviamente, ¿cuál nos interesa a nosotros? Aquí ustedes tienen el flavinadenil dinucleótido, que es un transportador de electrones. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el flavinadenil dinucleótido es un transportador de electrones, ¿ya? Y aquí, en este contexto, sería un grupo prostético, ¿ya? Ese grupo prostético, que es el FAD, va a estar interaccionando fuertemente con el esqueleto hidrocarbonado de la enzima, ¿ya? Y por lo tanto, ese grupo prostético es crucial para llevar a cabo este proceso de transformación química, transfiriendo los electrones. Pero existe otra enzima que utilizan esta molécula, que es la nicotina adenindinucleótido, el famoso NAD, ¿ya? Y ellos transportan iones hidruro. Y los iones hidruro, básicamente, como yo les dije, es un par de electrones con... Perdón, me falta un puntito, ¿ya? No es más que un átomo de hidrógeno con un par de electrones extra, ¿ya? Entonces, en ese caso en particular, el nicotina adenindinucleótido no es un grupo prostético, es una coenzima. La diferencia que yo después les voy a mencionar también, y se las voy a mencionar de inmediato, cuando ustedes tienen una enzima, por ejemplo, que tiene como grupo prostético el FAD, sabemos que esta participa en una reacción de óxido-reducción transportando electrones. Entonces, esta especie que se encuentra oxidada puede aceptar 2 electrones con los respectivos 2 protones para formar la especie reducida, FADH2, ¿ya? Este proceso obviamente es reversible, ¿ya? ¿Y por qué se lo dibujo de esta manera? Para connotar que el flavinadenildinucleótido es un grupo prostético de la enzima, es decir, sí o sí, la enzima lleva a cabo este proceso de transferencia de electrones a través de su grupo prostético, ¿ya? Para el caso del NAD, el nicotina adenindinucleótido, a diferencia, si bien es cierto, a diferencia del FAD, donde el FAD aquí es un grupo prostético y por lo tanto está interaccionando fuertemente con el esqueleto hidrocarbonado de la enzima, nunca se libera al medio de solución. En cambio, el NAD es considerado o es clasificado como una coenzima. ¿Qué significa eso? Que este NAD
también se puede reducir con 2 electrones y con 2 protones en una reacción ya sea de reducción o de oxidación para generar la especie completamente reducida en NADH con su respectivo protón. A diferencia de esta reacción mediada por esta flavoproteína, ¿ya? El NAD, al ser coenzima, se encuentra libre en el seno, libre en solución, ¿ya? Entonces, si yo tengo una reacción de óxido-reducción catalizada por una enzima y mediada por esta coenzima, podríamos decir, por ejemplo, piruvato se reduce a expensas de NADH, ¿no? Entonces, aquí el NADH transfiere el par de electrones a este grupo funcional y el cual se reduce al alcohol correspondiente y el NAD se oxida. ¿Ya? Quien lleva a cabo esta reacción química es una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa. Esta es una reacción extremadamente importante porque esta reacción ocurre en el músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta es la enzima. Y la enzima utiliza como sustrato NAD y piruvato. A diferencia de esta otra reacción, ¿ya? Donde, por ejemplo, ustedes tienen este es el succinato, y el succinato se oxida para generar el fumarato. Doble enlace, voy a dibujar esto acá, así de esta manera. Lo voy a escribir de esta manera. Entonces aquí ustedes tienen el succinato, este es el fumarato, y la reacción, esta es una reacción también muy importante del ciclo de Krebs, y esta reacción es mediada por una enzima que es la succinato deshidrogenasa. Pero resulta ser que esta enzima es una flavoproteína, y esa es la que yo le escribí de esta manera. Es mi enzima que está unido a su grupo prostético, y por lo tanto la enzima es la que sufre esta modificación química, ¿ya? Transformándose en una enzima reducida. Pero otra de las características de las enzimas es que durante el proceso de transformación química, el catalizador no puede sufrir una modificación química. Es decir, una vez que termina la reacción, la enzima tiene que ser rescatada o obtenida tal cual como inició la reacción. Pero si ustedes se fijan, como es un grupo prostético y está unido, ya sea interaccionando fuertemente con la enzima y no se libera, por lo tanto, al medio de solución, o en algunos casos está covalentemente unido, lo que ustedes están observando acá, que cuando el succinato se oxida a fumarato, la enzima es la que se reduce, pero mi enzima reducida después no me sirve para otra reacción y por lo tanto aquí la enzima sufrió una modificación química. Entonces, está claro que esta enzima tiene que regenerarse. Y para que esta enzima se regenere, la enzima, con su grupo prostético, tiene que reoxidarse a la enzima oxidada, ¿ya? Y obviamente, para que eso ocurra, tiene que estar asociada a una reacción de reducción. ¿Ya? Si bien es cierto,
le puse estos ejemplos, le nombré estos ejemplos, solamente para que ustedes vieran la diferencia entre un grupo prostético y una coenzima. Que cuando veamos metabolismo, va a ser súper notorio. Obviamente yo me voy a encargar siempre de estarles indicando qué es lo que ocurre con el grupo prostético y qué es lo que ocurre con una coenzima, ¿ya? Entonces, no se olviden que cuando hay transporte de iones hidruro y el NAD participa en reacciones de oxidorreducción, el NAD es una coenzima. Y si es una coenzima, se encuentra libre en el seno de la solución y por lo tanto la enzima tendría dos sustratos, piruvato y la nicotina de dinucleótido reducido. A diferencia de una flavoproteína, que en este caso sería la succinato deshidrogenasa, cuyo sustrato solamente es el succinato. ¿Y qué es lo que hace el succinato? Se oxida, le transfiere los electrones a la enzima, la cual se reduce, y la enzima después tiene que volver a su condición basal. Por lo tanto, esta enzima reducida tiene que entregarle los electrones a alguien para que pueda llevar a cabo nuevamente un proceso de oxidación del succinato. Esa es la diferencia entre una flavoproteína y con un grupo prostético del tipo flavin, o de una coenzima con el grupo nicotinamida, ¿ya? Pero de todas maneras, esa diferencia yo siempre se las voy a mencionar cuando ya veamos reacciones en particular dentro del metabolismo, ¿ya? Ya, no quiero entrar, yo creo que con esta introducción conceptual está bien. No sé si se ve bien el color rojo, pero deje acercarlo un poco más. Ahí. Bueno, no sé, más atrás, ¿ya? Perdón, ahí. ¿Ya? Pero no se preocupen, esto igual lo vamos a volver, se los voy a volver a ver cuando empecemos o cuando mostremos la clasificación de las enzimas y yo les muestre las 6 clasificaciones más importantes de las enzimas. Vamos a volver a ver estas reacciones, ¿ya? Así que para que no se... Sí, puede sacarle una foto, Alejandra, no se preocupe. ¿Ya? De todas maneras, lo vamos a volver a ver, así que no se preocupen, ¿ya? Como les decía, no voy a entrar ahora a catálisis porque es bastante más complejo y no quiero quedar en los próximos 5 minutos con la idea así vaga. Así que con esta introducción, por lo menos para tener un contexto general del capítulo de enzima, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Catálisis. Ahí sí que vamos a ver los 3 tipos de catálisis. Les voy a mostrar cuáles son los principios básicos por los cuales se rige, me refiero a principios básicos termodinámicos, por los cuales se rige el concepto de catálisis enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una enzima que me reconoce el sustrato, y resulta ser que ese sustrato yo lo voy a transformar en producto, ¿ya? Y básicamente tiene que ver con, no sé, romper un enlace covalente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? En el lapso entre que el sustrato se une y se genera el producto. Eso es lo que es catálisis, ¿ya? Es cómo ocurre el proceso de transformación de sustrato en producto. Y eso es pura química, en el sentido, mire, tiene que moverse la nube electrónica, tiene que desplazarse, mire, tengo que tener un grupo que ataque nucleofílicamente a este átomo de carbono, se genera un estado de transición, es decir, todo lo que ocurre una vez que el sustrato interacciona con el sitio activo de la enzima y se genera el producto, eso es catálisis. Obviamente nosotros lo vamos a ver de un punto de vista muy general y les voy a mencionar, mire, existe la catálisis covalente, existe la catálisis ácido-base, existe la catálisis ion metálica, ¿ya? Y de ahí vamos a tomar algunos ejemplos para que ustedes visualicen el concepto catalítico que hay detrás de un proceso de transformación química. Básicamente eso, ¿ya?
Así que dejemos la clase hasta aquí. Bueno, tampoco sí. Son las 3:15, sí, está bien. ¿Ya? Y mañana seguimos con ¿cómo se llama? Con la parte de catálisis. ¿A qué hora terminan la clase hoy día? ¿O a qué hora terminan sus clases hoy día? Ya, a 6:30. Mira, hagamos una cosa. Yo les voy a subir un control, el que quiere lo hace, pero se los voy a dejar para que lo hagan entre las 6:30 y las 7, ¿ya? De la materia que ustedes analizaron con Tamara el jueves, ¿ya? Y cosa que esta semana tengamos otro control de esta materia. No se olviden que esta semana ya entramos septiembre, por lo tanto, nuestra primera prueba es el 14 de septiembre, ¿ya? ¿Y quiere hacer el control Millaray? Sí, igual van a haber muchos controles. Profe, pero, Paula, profe, ¿aló? ¿Me escucha Paula? el control va a estar disponible solamente entre las 6